Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Amén. Qué bueno. Pues vamos a dar inicio a nuestra clase que lleva por nombre Santidad Bíblica. Clase que creo yo que es fundamental enseñar hoy en día en las iglesias. Hablando de santidad, me ponía y pensaba cuán necesario es poder aprender de una manera profunda lo que tiene que ver con la santidad bíblica y que nos puedan decir el cómo llegar a ser santos. No sé, creo que más adelante vamos a tocar o ya tocamos aún la importancia de conocer en la psicología hay diferentes tipos de características en el ser humano que lo definen en la parte emocional como personas sanguíneas, coléricas y demás. Pero una de las cosas que hay que rescatar aquí, que esta clase nos ayuda a que nadie tenga excusas según el carácter o el temperamento que usted tenga. A ver, para que me entienda. Puedo tener aquí una persona sanguínea o una persona con un temperamento colérico, enojón, enojona, compulsivo, gritón. No le pueden decir nada porque ahí está el apóstol mecha corta, ¿se acuerdan? Sin embargo, a mí me ha tocado conocer hombres, mujeres, jóvenes, adultos, que cuando ellos hicieron algo, pues lo hicieron de una manera excusándose de que yo soy así, hermano Leo, o yo soy así, pastor, yo lo que pienso lo digo. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia y nos enseña qué es santidad, nos enseña que santidad tiene que ver con un someter el alma, que no porque yo soy así, soy compulsivo, soy colérico, soy flemático, soy sanguíneo, etcétera, es que yo así soy, I'm sorry, Dios me hizo así. No, tranquilo. Todo eso de sanguíneo, colérico y demás, estamos hablando de una naturaleza caída. Lo que Dios quiere es que tengamos sus pensamientos y su sentir. Entonces ahí cuando digo yo cuán importante es que en este tiempo nos enseñen la palabra del Señor a profundidad, para que nosotros, si llegásemos a caer el día de mañana, lo que un día pues Dios nos dio, decimos, es que yo así nací, yo soy así, decimos Dios me hizo así, que esas cosas no sean excusas cuando ya estemos en el cristianismo para decir de que no las tengo que cambiar. Sin embargo, la Biblia nos dice todo lo contrario, porque usted va a la descripción de los tipos de temperamento y usted se va a dar cuenta que en los tipos de temperamento mucha de la conducta es almática. Mucha de la conducta es por lo que yo aprendí de mis padres, por lo que yo aprendí de mis profesores, de mis jefes o de mis amistades. Sin embargo, pues aquí tenemos la cultura que debemos de vivir o de adoptar primero y luego vivirla. La cultura celestial, la cultura de Cristo, vivir la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a ser confrontados. Bueno, estas dos últimas clases que han pasado han sido muy buenas. Ustedes han preguntado, han analizado, han sacado algunos puntos, los cuales nos han hecho detener en cuanto a la vida, en cuanto al pecado, en cuanto etcétera, etcétera. Estábamos viendo que la última fase, ¿usted anotó ahí? ¿Tiene anotado? La última fase en la que nos quedamos, dijimos que un joven fue confrontado y dio ¿cuántas excusas? 4 o 5 excusas, las cuales por causa del pecado que cometió de fornicación, un joven, estando como
líder de alabanza o en el grupo de alabanza cayó en pecado de fornicación, qué sé yo, con una corista y demás, el día que fue confrontado le dijo su pastor, vamos a hablar, pero ¿por qué pecaste? A lo cual él contestó las 5 excusas que ya hemos venido desglosando, a las cuales a estas 5 excusas o 4 excusas se les dieron respuestas bíblicas, haciéndole saber que sus excusas no eran válidas, porque como hijos de Dios ya el pecado no nos debe dominar. Al contrario, nosotros debemos dominar todo lo que tiene que ver con el pecado. Entonces, esos fueron los argumentos que estábamos derribando, que creo yo que el último argumento fue en cuanto al abandono de Dios en el momento de la tentación. Ese fue el último argumento que este joven dijo, me abandonó Dios, por eso caí en pecado de fornicación. Sin embargo, la Biblia es clara de que Dios jamás nos iba a abandonar. Al contrario, si vamos y hacemos y partimos la historia de lo que es Antiguo y Nuevo Testamento, al partir la historia nos damos cuenta que el Espíritu Santo no habitaba en uno antes. Viene el Nuevo Testamento, la manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque todavía Mateo, Marcos, Lucas y Juan es Antiguo Testamento. Pero vemos la manifestación de la gracia todavía en los tiempos de Jesús, de la ley, y de momento aparece un hombre llamado Juan el Bautista, a lo cual a él se le dijo que aquel que viera que el Espíritu de Dios reposara en, ¿se acuerdan? Esto conlleva que iba a estar habitando en. La palabra in en inglés, ¿cómo la define? ¿Qué significa in? Dentro, ¿verdad? Entonces, él, sobre aquella persona que tú vas a reposar sobre él, sobre esta persona, pues va a ser Cristo, etcétera, etcétera, viene definiendo que va a habitar. Ahora, nosotros no podemos dar excusa porque después de Cristo, nosotros todos también tenemos al Espíritu Santo de Dios. No podemos decir, yo caí en pecado porque me sentí solo. Fueron tus emociones. No fue la realidad bíblica. No fue la realidad de Dios. Fueron tus y mis emociones que nos traicionaron, y a veces nos susurra alguien por ahí, nos dice, tú estás solo, estás abandonado. ¿Por qué? Porque queremos sentir en el momento de la prueba que Dios está conmigo. Aunque no lo sientas, Dios está con nosotros. Ahora, todas estas observaciones indican que la condición de un creyente sumergido en el pecado se da por la falta de formación en el alma. ¿Por qué uno? Ahí está una respuesta. Apúntale. Aquellos que van a trabajar con los jóvenes. En mi caso, como pastor, ¿por qué caen en pecado tanto las personas? ¿Por qué están desobedeciendo a la palabra? Ahí les di la respuesta. Por una falta de formación en el alma. No se han formado. Por eso seguimos teniendo niños en las iglesias. Mucho niño. Todo es alma, es almático. No les puedes decir nada porque ya se enojaron. No los puedes sentar o decirle, tú hoy no me vas a hacer esto, me está quitando. O algo por el estilo, porque ya te empiezan a llorar, a gritar, etc. O sea, todo tiene que ver con una falta de formación en el alma, que es un incidente progresivo. ¿Qué es un incidente progresivo? La formación en el alma, que es un incidente progresivo y en la mayoría de los casos paulatino. ¿Qué es paulatino? ¿Qué se entiende por progresivo y qué se entiende por paulatino? Progresivo, que va del progreso, obviamente la misma palabra lo explica. O sea, va de 0, 1, 2, va progresando. Eso se usa mucho si lo ponemos en el ámbito de lo que es la riqueza. Yo recuerdo cómo batallaba y ahora mira mi casita, mi carrito. Progresaste, chico, progresaste, chica.
En este sentido es donde esto es muy confrontador, donde yo digo, qué vergüenza para nosotros los cristianos que teniendo, siempre pongo este tipo de ejemplos, que teniendo 3, 5, 10 años, qué vergüenza para nosotros que nos sigan viendo igual, siendo los mismos. Somos enojones, nadie nos puede decir nada, todavía en cuestión a carácter, a tomar, qué sé yo, el báculo o la responsabilidad en el servicio a Dios, no se ve nada. Los años te van pasando y los años te van pasando y en vez de hacer historia, pasas a la historia. Te quedaste atrás, te quedaste estancado. Entonces fuimos llamados para hacer y para marcar la historia. Yo lo figuro, tú fuiste llamado para que donde tú vayas caminando vayas dejando un, ¿qué he dicho? Un surco. Que digan, aquí estuvo el pastor fulano de tal, por aquí pasó el hermano, la hermana fulana de tal. ¿Conoces la familia fulano? Sí. Dejaron un surco, ¿no? Esa familia era tremenda. Gente consagrada, gente metida con Dios, gente entregada, gente que apoyaba, gente que servía, etcétera, etcétera. Pero qué feo, ¿verdad? ¿Conoces la hermana o el hermano, la familia tal? ¿Quién no los va a conocer? No por las buenas actitudes, no por las buenas obras, no por el buen testimonio, sino al contrario, por todo lo malo que estamos haciendo. Y eso existe en las iglesias, hermano. ¿Ustedes creen que existe eso en las iglesias? Hermano, existe. Y a veces lo más vergonzoso del caso es de que es por falta de madurez. A veces los que nos comportamos más mal en una congregación, en una iglesia, no son los nuevos, ¿sabe usted? No son los nuevos, son los que ya tienen años en las iglesias o en la iglesia y se creen dueños del building, se creen dueños del santuario, hasta dueño del pastor. Pues, pastor, si no hace esto, compóngase. Es muy importante la formación del alma. Ahora, si yo pregunto, ¿cuántos están trabajando con eso? Nos despistamos. Recuerden lo que les he predicado. Estamos en la era del entretenimiento. Y la misma era del entretenimiento nos hace no entrar en lo que es la formación de nuestra alma. ¿Por qué? El entretenimiento, denme usted un ejemplo de cómo se entretiene la gente hoy en día. ¿Con qué? Hay un Dios por ahí dentro de las casas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Televisión, por decir algo. Bueno fuera que la televisión solamente nos enseñara un concepto de la vida. Familia es el tema. Ay, voy a ver televisión. Ay, no te enfadas. Toda tu vida desde pequeño estás viendo la televisión. Ya te sabes ya aprendiste o ya te sabes lo que ellos enseñan. ¿Qué? ¿Cuál es el concepto que la televisión enseña? No, la familia. Bueno fuera de que la televisión, en este caso, enseñara una cosa, un concepto. Sin embargo, la televisión te enseña de todo. Droga, sexo, licor, matanza, cosas buenas, cristianismo, sale la palabra de Dios, canto, música, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, cuando digo yo que tan solo ese Dios en el mundo del entretenimiento, si nosotros no prestamos atención a que estamos formando un alma, hermanos, tan solo no tenemos que salir afuera, porque tan solo el Dios televisión nos está formando. ¿Sabía usted que la televisión está adoctrinando a nuestros hijos? La televisión está adoctrinando a nuestros hijos. Bueno, para aquellos que tienen una adicción, un hábito de mirar televisión todos los días. Por ejemplo, las noticias. ¿Qué hacen las noticias hoy en día? Te hacen sentir mal, te deprimen, te da tristeza. Antes eran noticias. Yo recuerdo en mi juventud o adolescencia, no sé si ustedes están conmigo, antes eran noticias.
Noticias como el deporte, que los científicos. Y yo me acuerdo de cositas así. Hoy en día casi todo es malo, hermano. Parece ser que las cadenas televisivas ganan más plata. Mientras más cosas malas anuncian, pues parece ser que más gente está viendo lo malo. Pero ¿por qué mientras más cosas buenas ponen, por qué la gente no los quiere ver? ¿Saben por qué? Por la formación de su alma. Están acostumbrados a eso, están viciados a eso. ¿Ya viste? ¿Ya supiste al sensacionalismo? Y mira acá, allá. Con todo respeto, ¿qué pasó el domingo? La muerte de un basquetbolista, ¿verdad? Y esa es la noticia del momento a nivel mundial. Esto es así, una mala noticia. ¿Por qué si yo salgo en Facebook predicando la palabra de Dios, enviando un mensaje de salvación y diciendo, queridos hermanos que me escuchan a nivel Facebook y YouTube, los bendigo? Por favor, permítanme y ayúdenme, todos conéctense, ayúdenme a que seamos cientos y miles, porque voy a comenzar a decirle al mundo que hay salvación para la prostituta, para el drogadicto, para etcétera, etcétera. ¿Por qué la gente rechaza eso? Porque la gente no quiere tener nada que ver con Dios. ¿A causa de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De la formación de qué? Del alma. ¿Se fijan, hermana Carmen? Sí, hermano, y otra de las cosas que también yo me recuerdo di esta palabra, lo comenté con una persona cuando empezaron todo eso del Face. Fíjese lo que dice Facebook. Ahí está todo, ¿verdad? Entonces, yo le dije a esta persona, usted va a ver, a una hermana le dije, usted va a ver, hermana, que con esto va a haber matrimonios destruidos, por supuesto, familias destruidas, por todo eso, porque ahorita, hermano, como dice usted, claro que yo no voy en contra tampoco de eso, pero ¿qué viene pasando? Simplemente es casi llamero, voy al baño, ahí estoy, para que me vean, voy a comer esto, y como decimos con mi esposo a veces, si la comida en los tiempos de nosotros, vamos a decir así, es algo sagrado. Claro, y ahora poniendo que voy a comer, que voy a desayunar, que voy todo eso, todo es una información. O sea, y como dice usted, para las cosas buenas, ¿cómo se batalla? Yo le he dicho a mi esposo, para las cosas buenas, ¿cómo cuesta? ¿Cómo da trabajo? ¿Cómo la gente no quiere? Pero cosas malas, o sea, yo lo digo malo en cierta forma porque ha habido familias que me he dado cuenta destruidas por causa de eso. Entonces, no solamente la televisión, sino ahora no necesita en la casa, hasta en el trabajo, en el caminar para el trabajo, donde sea, está comiendo. Yo me he dado cuenta que cuando van al restaurante están comiendo, están un bocado y con el teléfono, y un bocado y con el teléfono. ¿Por qué? Porque ya es una adicción. Y pues también eso también afecta a todo, o sea, todo es, si lo usa para bien, sí que bueno, pero tristemente es que ahorita estamos viendo que más es para destrucción de ciertas cosas. Y en este caso, si hablamos de adicción, ¿qué es lo que queda adicta? ¿Qué parte de nuestro cuerpo a todo eso? El alma. El alma. Por eso reitero, iniciaba diciendo cuán bueno y cuán bonito es poder entrar en estas enseñanzas profundas, porque yo puedo decir, así como comencé cuando comenzamos la clase esta al principio, desde el principio, que yo decía que muchos de nuestros líderes, pues quizá con el conocimiento y con una buena intención, con un conocimiento limitado, decían, vamos a enseñar santidad, y se limitaban a decir solamente vive para Dios y sé santo. Pero una cosa es decirte vive santidad y otra cosa es enseñarte cómo vivir dicha santidad, ¿me entiendes? Porque aún haciendo cosas buenas te equivocas. ¿Por qué? Porque Dios pesa no tus obras, sino la actitud con la cual llevas a cabo tus obras. Entonces, eso no se dice cuando se habla de santidad. Sé santo, hermano. No seas infiel, con tu esposa no seas infiel, ¿ok? Si tú permaneces con tu esposita y nunca le eres infiel, nunca tocas a otra mujer, ya eso te llevó a la santidad. Pero ¿qué tal? ¿Por qué no me dicen, oye, también sé santo en tu mente y sé santo en tu corazón?
Porque aún teniendo a tu mujer, aún como melliza, pegada, etcétera, 100 años de tu vida, pero yo puedo pecar aquí y en mi corazón. O sea, ¿de dónde viene la santidad? ¿Es externa? Porque a mí me ven con mi amada esposa, wow, el pastor, mira, ya está anciano el pastor Leo, 50 años de matrimonio, gloria a Dios. Pero ¿qué tal si yo vengo arrastrando luchas de mi juventud, las cuales yo nunca quise ponerlas en orden? Y hay pastores así y de a montón. Y hay líderes así y de a montón, hermano. Yo les decía que a mí me asombró hace 4 meses, qué sé yo, 3, 4 meses, donde aún el maestro José Briceño compartía por vía Facebook. Él decía que una de las cosas que está azotando más a la iglesia de Jesucristo hoy en día era ese tipo de pecado, el pecado de la fornicación. Y cuando se habla de fornicación, no estamos hablando de que el jovencito que no está casado se fue con la novia, sino que la palabra fornicación viene del griego porneia, que tiene que ver con todo acto ilícito delante de Dios, desde relaciones sexuales, desde pornografía, masturbación, desde ver revistas, o sea, todo lo que tiene que ver con un acto ilícito respecto a lo sexual y demás, ¿ok? Hoy en día, ¿qué es lo que se usa? ¿Sabía usted? No he oído aquí, espero y no haya, pero tampoco lo dudo. Pero en Miami, ¿sabía usted que hay unos antros que están por allí que se usan donde tú vas con tu pareja e intercambias? ¿Verdad que sí? O sea, estamos en un momento, eso es porneia, eso es un acto de porneia, de un compartir, es algo inmoral. Así es que, queridos hermanos, bienvenidos al mundo el cual quizá usted no quiere dejar. Bienvenidos al mundo el cual donde uno dice, yo quisiera tener 200 años aquí porque estoy disfrutando. El dinero me cae muy bien, los carros aquí, wow, aquí en Estados Unidos puedo conseguir un carro del año. Bienvenidos a ese mundo donde está plagado de pecado. Ahora, usted se ha preguntado por qué en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Adán, la gente duraba muchísimo tiempo. ¿Y por qué hoy en día nosotros solamente duramos aproximadamente 80 años? Y al que le va bien 100, 110. ¿Por qué será eso, hermano? Si así duramos 60, 80 años y hacemos pedazos el mundo con 80 años de vida, lo plagamos de pecado, ¿usted cree si la humanidad alcanzara a vivir 500 años, hermano, estuviéramos al borde del abismo? Todo mundo pecara no solamente 80 años, se mantuviera años en el pecado, tuviéramos este mundo deshecho. Imagínense. Haga conciencia en cuanto a eso. Dios es sabio, Dios va viendo las temporadas, Dios va viendo al hombre que va a ir de mal en peor, y es de sabio haber cortado la edad del ser humano. Porque si Dios nos permite vivir 300 años, hermano, no. Esto se hace un desastre. Bueno, entonces vamos a tratar de meternos en el siguiente tópico. El deseo y la disposición de querer ser santo. Para ello, no mencioné los 3 puntos que quizá ya lo ha escuchado usted. Para poder llevarnos Dios a la santidad, necesitamos la renovación de la mente, quebrantamiento de la voluntad y canalización de las emociones. Y a pesar de que estos tópicos se oyen lo más simple del mundo, lo más sencillo de una clase, si usted los analiza uno por uno y les pone atención y los vivimos, usted se va a dar cuenta que tenía razón la enseñanza. Para ir a la santidad y cometerla y llevarla a cabo, ¿qué dije que debemos hacer? Renovar nuestra mente. Por supuesto, usted no puede avanzar si no cambia sus pensamientos. No podemos avanzar.
Entonces ponga muy en serio allí, hasta póngala ahí, no sé, hágale crucecitas, un asterisco, lo que usted quiera. Estos 3 puntos antes mencionados son de grande importancia. ¿Venir a la iglesia significa renovar la mente? Es una pregunta capciosa. Venir a la iglesia, escuchen bien, significa, escuche, venir a la iglesia significa renovar la mente. ¿Venir a la iglesia eso significa? Sí. Eso es lo que quiero escuchar, porque en totalidad no es todo así. Porque si así fuera, que viniendo a la iglesia se renueva la mente, entonces no tuviéramos necesidad de cambio, porque por el hecho de nomás venir, toda la gente fuese transformada. Ok, a lo que me refiero, de que no toda la gente está dispuesta a vivir lo que se predica para renovar la mente. Por eso es un sí y es un no. Ok, entonces, después de renovar la mente, sigue el quebrantamiento de la voluntad. Hermanos, seamos sinceros. Hay cosas en su vida con las cuales usted todavía está batallando, las cuales no le permiten vivir una santidad genuina, una santidad práctica, que usted, como usted sabe, que entregando eso van a venir bendiciones para su vida, pero usted sabe que usted quiere todavía seguir en el jueguito, usted todavía quiere seguir en el disfrute y en el deleite de la carne o del alma. Por eso yo le reitero, apunte estos tres tópicos, no los pase desapercibidos. E incluso tratemos de aprendernos estos tópicos para donde quiera que estemos podamos preguntarnos, ay, no tengo la Biblia, ¿cómo puedo llegar a ser santo? Bueno, renovando la mente, que con toda la Biblia que usted ya tiene y viviendo los principios, pues ya va a ir renovando su mente. Pero para caminar en obediencia a la palabra es necesario que quebrantemos nuestros corazones. Como por ejemplo, puede haber personas aquí que les está estorbando algo así como el orgullo. Muy orgullosos. Si estamos sirviendo, si nos ponemos a la disposición, oramos, pasamos al altar, etcétera, etcétera. Estamos viviendo toda una vida casi completa, hablando de una manera espiritual, de una manera piadosa, pero lo único que nos hace falta, estamos hablando de quebrantamiento, es el orgullito. Nos hacemos como aquel rico, el cual le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para yo pues ganarme el reino de los cielos? Bueno, los mandamientos, ¿sabes, sí o no? Sí. ¿Y los cumples? Claro, por supuesto. Yo cumplo al pie de la ley todo. Bueno, si tienes cumplido todos los mandamientos, entonces toda tu fortuna, dala ¿a quién? A los pobres. Y entonces serás perfecto o cabal. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo le preguntó esto o le mandó a hacer esto? ¿Por qué creen que hay otro texto que corrobora lo que el Señor Jesucristo dice, como un texto paralelo, que dice, cuán difícil es que los ricos entren al reino de los cielos? No porque las riquezas sean malas o sean pecados, sino porque todo aquel que tiene mucho dinero, su corazón no está en Dios, sino su corazón está en el dinero. Es por eso que, en otras palabras, el Señor Jesucristo le estaba quitando una careta y le estaba diciendo, mira, ven para acá, joven rico. Todo lo que tú haces es para que te vean. Todo lo que tú haces, la ley, es porque tu madre desde pequeño, como buen judío, te enseñó a llevarlas a cabo. Hoy en día tú las vives como un rito. Hoy en día tú lo vives como una costumbre, como una religión.
pero déjame y te quito la careta. Es ahí donde lanza la pregunta y le dice, ¿has hecho todo? Sí. Ahora, ¿qué puedo hacer, Señor? Bueno, ve y entrega todos tus bienes y tus riquezas. Quizá el punto del Señor Jesucristo no era que entregase todo, sino que Él quiso probar su corazón. Y es ahí donde entramos en el problema. Por eso yo comencé diciendo, miren hermanos, si el joven rico que era un judío, que vivía bien al pie de la letra, tuvo un problema, hermanos, nosotros el día no me cabe duda de que cada uno de nosotros tengamos un talón de Aquiles, algo que todos los días nos bofetean y que no queremos entregar todavía. Es ahí de que por eso no se completa nuestra perfección o nuestra madurez, no podemos andar a cabalidad, porque todavía tenemos cosas que nos gusta hacer, tener, guardar, retener, y no nos atrevemos a entregar, a soltar, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, vamos a ir al ámbito diario, vamos a ir al ámbito diario. Por causa de nuestro orgullo, por causa de que soy hombre, siempre me gusta que se me obedezca en la casa. Y a mí no me importa, me lleve a quien me lleve, sea mi hija, sea mi esposa, esté quien esté de visita, es mi casa. Y yo voy a mandar y yo voy a decir y soltar lo que yo quiera, aun cuando haya veneno, aun cuando haya un golpe para la visita, indirectas o demás. Oiga, ok, no falló. Pero el talón de Aquiles en esta situación o en esta vivencia, ¿qué es? El que no hemos aprendido a pedir perdón. Porque si bien no solamente yo como padre de la casa fallo, mi esposa falla, mi niña falla, todos fallamos en la casa. Pero a diferencia de mi esposa pide perdón. A diferencia de mi hija, hasta yo le he dicho pide perdón. Y la niña comete un error, el niño, el joven piden perdón. Pero ¿qué de aquel que es el padre de la casa? Piensas que no debes pedir perdón. Y eso es lo que no nos permite ser cabales, perfectos. Eso es lo que no nos permite, renovar la mente. Quebrantar la voluntad, porque todavía seguimos montados en nuestro propio macho o caballo, burro, disculpe la expresión, pero todavía batallamos con eso. Y así como sigue, cada uno de nosotros tenemos diferentes cositas por ahí que estorban en nuestra vida. A ver, vamos a seguir entrando en lo que es el hogar. ¿Les gustan esos ejemplos del hogar? Porque a veces nos confrontan y como vivimos en un hogar y todos somos parejas de otro o de otra, a veces vivimos situaciones similares. ¿Cuántos se siguen enojando porque el esposo después de 20 años no ha aprendido a poner los zapatos en su lugar o la ropa sucia en su lugar? ¿Cuántas de las mujeres siguen batallando porque el esposo no forma un carácter para tirar la basura, para cortar la grama, para hacer lo que nos pidió, para cambiar un foco, un simple foco en el baño que tengo 10 años desde que me casé? Han pasado 10 años y no lo ha cambiado. Y en esas pequeñas cositas seguimos sobrellevándonos. Pero el problema está aquí, que a pesar de que nos sobrellevamos, nos besamos, tenemos honeymoon, las parejas y todo. Pero cuando vuelves a tocar el tema del foco, el tema de la ropa sucia, el tema de los zapatos, algo se mueve aquí. Y comenzamos a soltar todo. Estoy harta, porque te lo he pedido desde hace mucho. Y usted sabe que en la vida cotidiana lo hacemos a un lado, no nos sentamos, no lo hablamos, etcétera. Y